Ahora vamos a enlazarnos con el alcalde de Chiclayo, con Marco Gasco. ¿Por qué? Chiclayo ha tenido una situación terrible. Acá hay dos regiones que han sufrido el azote del coronavirus. Una es Loreto. Y hemos visto, lamentablemente, a esta población tan feliz, tan alegre como es Loreto, sufriendo el látigo del coronavirus. Y la otra región que para mí tiene un cariño también muy especial, que es la región Lambayeque y especialmente la ciudad de Chiclayo, también en una situación bastante complicada. El día de hoy el jefe de gabinete Vicente Ceballos visitó la región para ver los avances en la lucha contra el coronavirus, pero mejor vamos a preguntárselo al alcalde de Chiclayo, el señor Marco Gasco. Señor Gasco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Miguel, buenas tardes, qué gusto saludarte. Un gusto, un gusto. Un gran abrazo para ti, para todo tu equipo y obviamente para toda la audiencia a nivel del país. Muchas gracias. Preocupado, alcalde, porque Lambayeque ha sido la región, una de las regiones más azotadas por el coronavirus, especialmente su provincia, la cual usted lidera, que es Chiclayo. Si nos puede comentar cuál es la situación actual de su provincia, por favor. Sí, por supuesto. Es lamentable lo que está sucediendo en todo el mundo, en el Perú, y obviamente con los peores resultados en el Perú, en Lambayeque, después de Lima. Aquí, desde que se inició la pandemia, lamentablemente no se están cumpliendo las disposiciones del gobierno central y no hay primero que mucha gente sale a las calles. La policía que al principio, las fuerzas del orden que al principio estaban actuando, ahora no están actuando como al principio. También hay mucha hambre. La gente no está trabajando, como todos sabemos. Son periodos de emergencia o son momentos de sección. Y como lo he dicho antes, la gente tiene miedo a la pandemia, pero le tienen terror al hambre. Sí. En el Perú, el 60% aún tiene ingresos informales, pero acá en Chiclayo eso yo creo que es más del promedio nacional. Hay aspectos culturales también, lamentablemente, que han hecho esta parte de la desobediencia de la gente. Aquí tenemos casi 3 décadas de corrupción total. Los últimos alcaldes están presos y otros que deberían haberlo estado, que han tenido grandes sospechas o involucramientos en corrupción, no lo están. Esto hace más de 2 décadas en Chiclayo. Esto ha generado un trastocamiento en las buenas costumbres también, y esto puede ser también una de las causas para no tener la cultura de la obediencia como deberíamos hacerlo. Correcto, alcalde. Supongo que esa es una... Sí. Alcalde, ¿usted siente un olvido del gobierno central con respecto a su ciudad? ¿O realmente ha habido un compromiso? Por ejemplo, ¿cuántos están testeando en la ciudad de Chiclayo? ¿A cuántas personas diariamente? Mira, no hay olvido, no creo que eso suceda. Lo que no ha habido, hay errores, por supuesto, en todas
en todas las instancias de gobierno, tanto central, local, regional. Ha habido errores por parte de las propias autoridades, y como por ejemplo las pruebas no ha habido aquí al principio. Y las que han llegado han sido muy pocas, solamente la última vez llegaron 500 cuando vino la semana pasada el Ministerio de Salud y la jefa del COVID a nivel nacional, la exministra, no recuerdo el nombre, de la exministra que está ahora liderando el COVID. La doctora Massetti. Y la señora Massetti, sí. La señora Massetti. Porque no hay a nivel nacional, y las que hubo a nivel nacional las han repartido a todas las regiones, a todas las provincias. Acá tenemos 3.856 casos confirmados de COVID. Sí. Pero obviamente son muchos más. Hay muchísimos más que no se han podido confirmar porque no tienen pruebas. Claro, por el número de fallecidos más o menos vemos que se deben haber unos 10.000 casos por lo menos en la región Lambayeque, ¿no? Y la tercera parte, por lo menos 4.000, 5.000 deben haber en la ciudad de Chiclayo. Ahora, se viene el desescalamiento, se viene la apertura de la economía, pero en Chiclayo no está, este crecimiento está siendo exponencial, no es que sea la misma situación de algunas otras regiones, precisamente por lo que usted me dice, ¿no? Si bien hemos visto un gran trabajo de fiscalización de parte de su gestión, tampoco es que ustedes también están mermados en este momento, ¿no? Me imagino con personal de fiscalización y seguridad ciudadana. Sí, estamos haciendo el trabajo, estamos coordinando con la región, con el comando COVID, te voy a explicar también lo que estamos haciendo, incluso con las instancias de salud correspondientes o regionales, y el pedido que hemos hecho también es salud. Pero sin embargo esto sigue creciendo, no llegamos a achatar la curva, no llegamos a vencer aún. Esto, como dicen los especialistas, lamentablemente el virus no viene para irse, ya llegó y se va a quedar. Esto requiere de mayores eficiencias que vamos haciendo en la prueba y el error, en las propias autoridades, pero también en la gente. La mayoría de personas debemos ser más conscientes. Acá no se ha respetado el quédate en casa, no se ha respetado la cuarentena. Sí, pues. Pero también hay otras formas para pensar, mi querido Miguel. Hay gente que vive en una pieza o en dos piezas. Claro. Por ejemplo, acá antes de la pandemia teníamos registrados 25.000 familias que vivían en pobreza y en extrema pobreza. Las canastas del Estado, según la guía que nos dieron, alrededor de 80, 100 soles, la nuestra costó 83 soles, y pudimos darle a 6.200 familias, y el resto nos generó ciertos inconvenientes. Los bonos que está dando el Estado está generando muchísima gente en las calles. Hay colas interminables, a pesar de que nosotros como municipio hemos hecho los círculos para que se respeten las distancias, e incluso el presidente le reconoció esas fotos o ese video aéreo que se hicieron, se hizo viral, pero lamentablemente no todos los días se ha hecho en forma ordenada. No ha habido respeto a eso. Al principio, cuando se formó el COVID, los alcaldes de los diferentes distritos no querían que se entierren los muertos en sus localidades. Es un poco de la mezcla del miedo, del desconocimiento, porque los muertos ya no contagian, pero sin embargo, en algún caso, como sucedió en Pimentel, o con el alcalde de Pimentel, sacó a más de 200 personas para oponerse al entierro en las afueras de Pimentel, en un local de la Beneficencia, en un terreno de la Beneficencia, poniendo en peligro a más de 500 soldados o a peligro de contagio, y a las más de 200 personas que sacó en sus propias unidades municipales. Y así,
como ese tipo de errores ha habido por parte del gobierno regional, no se ha hecho todas las compras que se debieron hacer, Sí. ciertos atrasos, la pandemia ha desnudado más aún las grandes trabas que existen en el Estado. Correcto. Los grandes inconvenientes que tenemos, que sabemos. Correcto, alcalde. Alcalde, una pregunta. ¿Cómo va a enfrentar? Sí, alcalde, una pregunta final. ¿Cómo va usted a enfrentar las necesidades que tiene el pueblo chiclayano cuando sus ingresos han sido, pues, prácticamente mermados en este momento? No van a tener impuesto predial, sí. No van a tener ningún tipo, nadie va a pagarle absolutamente nada a la municipalidad, la gente va a comprar comida. ¿Cómo usted le va a pagar a su personal? ¿Cómo va a seguir operando el municipio? Te cuento un poco lo que hemos hecho para después pasar al tema del presupuesto. Sí, por favor. Que lo estamos pidiendo al Estado central. Mira, o te comento, nosotros tenemos un ingreso esperamos un ingreso mensual de 7 millones, alrededor de 7 millones de soles, de los cuales el mes pasado no hemos hecho ni 300.000. Y la mayoría del Fondo Común, que también ha sido diezmado, que también ha sido reducido, obviamente porque esto es una tasa o un monto que sale de una tasa del IGB. De la recolección del IGB a nivel nacional, y como también se ha visto diezmada, también nos han reducido el Fondo Común, ¿no? Pero el Estado nos ha transferido solamente una pequeña parte y nosotros aún estamos sobreviviendo con nuestros propios ingresos o con lo que hemos tenido propios ingresos. A partir de la quincena de este mes sí la vamos a ver un poco difícil. Según lo que estamos analizando es que podemos pasar este mes, pero el próximo, si continúa estos ingresos diezmados, sí lo vamos a ver muy difícil, muy difícil. Y para eso ya nosotros lamentablemente hemos tenido que prescindir de contratos CAS, hemos tenido que prescindir de locaciones también, o de mucha gente que nos estaba apoyando. Claro. Chiclayo es un punto diferente, donde se agrava más esta situación económica, porque lamentablemente Chiclayo la Municipalidad de Chiclayo ha tenido graves procesos de corrupción, y esto ha degenerado por ejemplo, en pactos colectivos sangrientos para la municipalidad, que nos ha hecho que actualmente tengamos, por los errores y por la delincuencia que ha habido acá, la corrupción que ha habido en los líderes de la ciudad, una deuda de más de 350 millones de soles del gobierno local, más endeudado. Y la peor muestra o el peor ejemplo de administración pública ha sido la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Y por los pactos colectivos hay una contingencia de más o menos 400 millones de soles. Acá hay pagos dobles de CTS, se paga, al salir de vacaciones le pagan el 60% más por pactos colectivos, hay herencia laboral, hay trabajo de 5 horas de los obreros municipales. En fin, todo eso ha hecho que tengamos todo este gran problema que se ha arrastrado en estas más de dos décadas. Y obviamente ahora en la pandemia es donde más difícil se hace la situación. Pero sin embargo, lo que nosotros hemos hecho, te comento un poco. Sí, por favor. Desde hace más o menos 50 días que nosotros, o casi desde el principio de la pandemia, nosotros estamos fumigando toda la ciudad con ayuda o articulando con la inversión privada. Tenemos grandes máquinas fumigadoras con las que hemos recorrido hasta los distritos también para fumigación total. Hemos fumigado bancos, el Banco de la Nación, los hospitales, los centros de salud, en fin, y lo seguimos haciendo. Ahora nos hemos previsto ya de máquinas
de otras máquinas propias o nos ha dado la región, en articulación que tenemos con ellos también. Ya tenemos 30 máquinas, mochilas con las cuales todos los días estamos fumigando la ciudad. Mira, y también con la empresa privada hemos entregado al Comando COVID regional 2 locales. Uno ya se entregó, otro se está terminando de implementar para que albergue 250 positivos COVID, 250 personas. Es un centro estos 2 grandes locales son centros de aislamiento y tratamiento para positivos COVID. Esto ya se entregó al Comando COVID, he hecho la articulación con la Gerencia de Salud Regional para que ellos implementen al personal, con la empresa privada, con la beneficencia, para que se las puedan llevar medicina, puedan llevar los alimentos todos los días. Y esto ya, el segundo local se está entregando dentro de poco. Y otra cosa que estamos elaborando desde el municipio es un call center con 25 médicos voluntarios. Y eso es lo importante, ¿no? Esta alianza de gobiernos locales con el gobierno central. El gobierno local es el que está más cerca del problema y puede ser el brazo operativo del Comando COVID. Precisamente, ellos ven la estrategia, la parte epidemiológica, la atención sanitaria, pero los que conocen, pues, Chiclayo, son ustedes. Los que conocen los distritos son los alcaldes. Así es, y por eso que hemos lanzado también este call center para darle el diagnóstico y el tratamiento a mucha gente. Y las pruebas pueden pasar a segundo plano. Cuando ya tienes algunos síntomas, la clínica o el diagnóstico que te hacen los médicos puede ser inclusive más importante, porque las pruebas rápidas arrojan muchos falsos positivos. Esas muestras no son al 100% confiables. Y en cambio, un diagnóstico médico con los síntomas es más confiable que esas pruebas. Y ahí es donde se debe de atacar en la primera fase de esta enfermedad. Porque si pasan los más de 10 días, cuando ya la carga viral es mayor, cuando a los que tienen enfermedades preexistentes, o los que tienen obesidad o sobrepeso, o los que están más de 60 años, les puede afectar muchísimo. Y una vez que falta oxígeno, van a querer ir a los hospitales y los hospitales están colapsados y pueden llegar a la muerte muy fácilmente, como está ocurriendo. Lamentablemente las cifras, como tú bien lo has dicho, no son 3.800, hay más de 10.000 o 15.000 probablemente positivos que no tienen o no tienen los síntomas, son asintomáticos o han tenido pequeños síntomas, pero siguen contagiando. Vamos a ver, y tienen esperemos. La confirmación. Y los muertos, acá se ha dado... esos muertos que están confirmados son los que les logran hacer el examen cuando están de pacientes, cuando son personas que están con vida, obviamente. Correcto. Pero hay muchos que no los confirman, que son sospechosos de COVID, que mueren por afecciones pulmonares, falta de oxígeno, neumonía. Así es. Yo creo que la gran lección de todo esto, alcalde, es que tenemos que darle un estado de bienestar al Perú, ¿no? Por supuesto. Y este es usted que ha tenido la oportunidad de ver lo que pasa en el mundo o ver lo que pasa en Europa. Gobiernos con estado de bienestar han colapsado. Lo que iba a pasar en el Perú era una guerra anunciada. Muchísimas gracias por su participación, el mayor de los éxitos, y que el gobierno central mire como socios a los gobiernos locales para poder enfrentar esta pandemia. No solo convidados de piedra o invitados o decirles vayan a cuidar, vayan a fiscalizar, sino también darles herramientas, armas para que ustedes luchen también esta guerra. Muchísimas gracias. Necesitamos esos presupuestos y hoy día, si me permite, por favor. querido Miguel, hoy día que ha venido el primer ministro con la presidenta de Salud y con la viceministra de Salud, le he pedido que por favor haya intervención en los precios. Yo
soy economista de profesión, tengo bien encuadrado en mi mente las políticas que no se debería seguir, como son el control de precios o políticas económicas que no son de mi agrado, de mi gusto, pero estamos en un momento de guerra. Algo hay que hacer, alguna normativa hay que sacar, porque lamentablemente existe especulación gravísima, vil, perversa, con medicina, con productos de protección como máscaras. Las máscaras que costaban en tiempos normales 3 soles o menos de 5 soles, ahora las venden hasta más de 100 soles. Realmente es inconcebible que haya esa vileza en nosotros, es algo inhumano, y que el gobierno central debe poner coto, debe poner paro a esto. Nosotros de los gobiernos locales no podemos, no están dentro de nuestro ámbito legal de poder intervenir, pero el gobierno central sí, y hacer mandatos sobre Indecopi, sobre la fiscalía, no lo sé, articular también para que se pueda parar esta especulación y esta forma de incremento de los precios. Correcto. En estos momentos que estamos de guerra, y eso te pido, Miguel, como comunicador, que también insistas que haya alguna política que pueda frenar esta parte miserable que algunos malos empresarios y comerciantes de farmacias o de la medicina están haciendo en el Perú. Correcto, muchísimas gracias, señor alcalde de Chiclayo, Marco Gasco, quien, se hizo conocido, ¿no?, por una fiscalización bastante fuerte para evitar desde los primeros días que tengamos más contagios y que fue replicado después por muchos gobiernos locales.